Hola, bienvenidos a La Migrante, nuestro podcast. Todo mi contenido y todo lo he desarrollado a través de mi experiencia como viviendo en el exterior, ¿cierto? Viviendo afuera. Pero mucha gente, cuando hablo más y más y más de donde yo soy, que es de Armenia, que es una ciudad pequeñita, pequeñita en Colombia, me pregunta más sobre Colombia, sobre Armenia, cómo era mi vida, yo qué hacía, todo eso. Y realmente es que es muy diferente. Entonces está muy ilusionada de contarles toda la historia. Estoy acá muy cómoda, recién bañada. Alguna vez alguien puso en un comentario que yo siempre salía recién bañada. Y yo creo que es verdad porque me siento lista, limpia. Es un ritual cleansing para poder traer como mi versión más honesta, pienso yo. Intento mantenerlo muy real. Entonces voy a contarles aquí mi historia con mucha paciencia, con mucho amor. Por favor, los comentarios, por favor, suave, porque me pueden doler. Pero aquí vamos. Yo nací en el 98, tengo ya casi 27 añitos, yo nací en enero, entonces ya casi es mi cumpleaños. Yo nací en un barrio en el sur de Armenia. Es un barrio como después de la Plaza de Toros para allá, para los que conocen o son de allá, pues no creo que haya mucha gente porque Armenia es un pueblo muy pequeñito, pero bueno. Y mi niñez, yo siento que tuve una niñez muy feliz, muy tranquila, muy básica. Yo no era mucho de salir a jugar porque mis papás nos cuidaban mucho frente a la criminalidad. Yo siento que Armenia siempre ha sido en la escala de todas las ciudades de Colombia y sigue siendo, pienso, muy tranquila, muy segura dentro de lo que cabe, pues de los estándares que manejamos de criminalidad, pero igual sigue habiendo crimen. Y pues mi papá siempre nos cuida mucho, no era como, ay, voy a jugar y vuelvo en un rato, no, cero. Yo solamente tuve dos amiguitas en toda mi infancia y esas dos amiguitas, las dos se llamaban Alejandra, me acuerdo, y eran mis vecinas, las dos vivieron en la casa literalmente de al lado, entonces ahí era donde yo iba a jugar, pero nada más, y de jugar jugaba con Barbies, todo ese tipo de cosas, o sea, súper tranquilo, súper clásico. Tengo unos recuerdos preciosos en esa casa, era una casa como muy grande, como de 3 plantas, mis papás construyeron esa casa, entonces la guardo como en mi corazón, le tengo mucho aprecio a esa casa y tengo una historia en particular, yo no sé si te da risa, pero igual la voy a contar porque es el podcast y es que Reina con mi amiguita y mi hermano, tengo un hermano, tengo un hermano mayor, en el segundo piso había como ese encielado, que son como que desde abajo uno lo ve blanco, pero por dentro eso es como una espuma. Y entonces mi amiguita se paró en uno de esos y cayó abajo. Reina locura. Entonces le guardo mucho cariño a esa casa. Sin embargo, hoy pues como adulta y en retrospectiva pienso que era difícil estar siempre como ahí encerrado y de la misma forma vivían mis papás. Entonces, digamos que muy guardada, pero feliz. Simultáneamente, pues claro, en el colegio, yo estudié en un colegio privado de monjas, de solo niñas, y mis papás fueron muy trabajadores, mis papás salieron de muy abajo y fueron muy trabajadores, nosotros no teníamos pues muchísima plata, cero, pero a mí nunca me faltó nada y viví mucho en privilegio y pues uno de los privilegios se veía reflejado en el colegio en el que estudiaba. Claramente ese colegio, el colegio es capuchino, yo les mencionaba mucho en los videos, el colegio sigue existiendo y el colegio es un cuadrado, o sea, literal es un cuadrado y en el centro hay un patio. Y yo pienso en tantos años que pasé en ese cuadrado, es una locura. Pero tengo recuerdos también muy bonitos, sin embargo, era una realidad muy diferente, muy dura. Yo de nuevo pienso hacia atrás y esos colegios tienen una forma de criar a los niños de una forma que yo hoy en día no estoy de acuerdo, todo muy estricto, la misa todos los domingos, que la falda, unas cosas que les dan prioridad, que hoy en día yo digo, tantas cosas tan importantes y le estamos dando prioridad si las niñas tienen las uñas pintadas o no, o si tienen una manilla o no. Entonces, mucho de lo que hoy en día soy y de lo que yo reflejo y mi libertad, yo siento que viene a eso de que en esos colegios no nos permitían ser, nos limitaban mucho a todas las niñas que estudiamos, nos limitaban mucho como esa libertad de ser y eso limitaba entonces tu performance en el colegio. Entonces si tú eras una niña que sí era más rebelde, que tenía un piercing, entonces no eras una buena estudiante, entonces no eras una buena niña y digamos que hoy en día yo estoy muy en contra de eso. También digamos que siento que hay dos cosas muy importantes para mí en ese colegio que atesoro mucho porque siento que hay mucho aprendizaje. Uno fue que pues el colegio
pienso yo que por ser un colegio privado, la mayoría, no voy a decir todos, porque siento que hay muchas otras personas en la situación que vivía yo, pues eran niñas con plata, ¿no? Niñas pupis, niñas pues con, sí, con modo, o con familias con modo. Y digamos, yo siento que en Armenia, también pienso que en Colombia pasa mucho, pero en Armenia se ve mucho esa dinámica de pretender, de lo que tengo, de, sí, ese show off, que estoy muy en contra. Siento que es muy malo para la salud mental de todo el mundo, pero bueno, em, eso a mí me costaba mucho porque yo, pues mis papás no tenían para darme ropa diferente para el gym day que hacían todos los viernes, entonces yo no quería ir con la misma ropa, entonces sí, como que siento que hoy en día me siento muy culpable de poner tanta presión en mis papás porque yo quería ropa de yo-yo, porque todas las niñas usaban yo-yo, todas esas cosas que pues, qué estupidez, ¿cierto? Pero el ambiente finalmente lo moldea a uno y ese ambiente en el que yo veía que todas mis compañeritas tenían ropa de marca, la ropa más linda, cuando eran vloggers tenían los pantalones de colores, bueno, todas esas cosas yo no las tenía y me costaba mucho. Entonces ese fue como uno de mis primeros choques que luego en el siguiente colegio que ahora les voy a contar fue un choque muy fuerte para mí. Y lo otro fue que más o menos en cuarto, quinto, me empezaron a hacer bullying por mis orejas. Yo tengo una operación en las orejas. Tengo que hacer un podcast solo de eso porque también tengo muchísimo que decir. Pero desde muy chiquita me las operaron, como desde los 12 años. Y me empezaron a hacer bullying. Y eso también como que definió mucho, siento yo, mi carácter para después. Pero durante todo el tiempo que yo estuve de capuchinas, yo era una niña callada, buena estudiante, siempre fui buena estudiante, siempre he sido buena estudiante, pero siempre fui callada, que seguía pues al montón a donde fuera, como que yo, lo que dijera la niña más linda, la niña más popular, lo que sea, yo digamos que no tenía una personalidad muy fuerte en ese momento. Cuando yo llego a noveno, bueno, y vale la pena resaltar, hoy conservo amigas que quiero con todo mi corazón, que no necesariamente fueron los mismos que me hicieron bullying, pero bueno, más adelante conservo amigas que todavía tengo, que me hacen sentir como una niña pequeña, y eso son, cierto que una de las dificultades que tengo constantemente de buscar amigas o bueno, amistades en Irlanda, porque siento que nadie se va a comparar al nivel de amistad que yo tengo con esas niñas con las que nos conocimos desde que éramos bebés y tenemos, yo sí, o sea, tengo amigas con las que yo me miro y me puedo cagar de risa y ni siquiera sé que me estoy riendo y yo siento que ese nivel de conexión es muy difícil establecerlo cuando uno ya es grande. Entonces, atesoro muchos esos recuerdos, pero en noveno pasó que les dije que yo tenía un hermano más grande y mi hermano se graduó de un colegio privado. Mis papás no sabían, pues obviamente yo menos, que cuando en Colombia, no sé si funciona así todavía, uno se gradúa de un colegio privado, en la universidad, si es pública, les sale más cara, porque te hacen como un examen socioeconómico y uno de los factores es pues de qué colegio te graduaste. Entonces a mi papá le pasó eso y la universidad me volvió a salir muy cara, entonces dijo, yuca, mija, usted no se va a graduar de colegio privado, la pasamos de colegio. Y yo como no, mi peor pesadilla, yo no quiero, porque era lo único que conocía, o sea, imagínense una niña, tendría que tener en octavo, ¿cuántos años tiene uno? 14, tiene todo organizado, tiene sus amigas y de repente no, salir de ese entorno para mí era aterrador y me pasaron a un colegio público. El colegio se llama el CAST. Uy, no me acuerdo. Institución Educativa, no, no sé. Por algo como stands for las letras, pero el colegio era público, pero era un colegio muy bueno, muy bueno. En Colombia están los exámenes ICFES, que son unos exámenes que finalmente determinan a qué universidad y qué carreras vas a acceder. Y ese colegio en particular tenía los puntajes más altos de la ciudad. Para ser un colegio público, pues iba súper bien. Pero era un colegio gigante que tenía sedes y eran cientos de personas. El colegio privado que yo les contaba del que vengo es un colegio pequeñito. Yo no creo que en ese tiempo, creo que ha crecido más y ya tiene hombres muy liberales ellos. Pero cuando yo estuve, no creo que éramos más de 300 niñas, creo yo. Pero el CAST era un colegio inmenso. Entonces a mí me pasaron, aparte tenía el horario de la tarde que a mí me parecía como súper poco natural, porque yo venía pues de una, sí, de una rutina de siempre estar estudiando a la misma hora y por la tarde entró uno a las 12:30 de la tarde, como así, bueno, yo entro, me da vergüenza porque entro súper diva con una actitud de mierda, yo me senté, pues yo pensaba, mía Colucci, qué ridículo es, pues yo sentía que ese no era mi lugar, obviamente detrás de eso era miedo,
pienso yo. O sea, todo eso era miedo y terror, que no sabía cómo salir, cómo manifestarse, y pues sentarme a llorar no era una opción, porque mi papá usa una expresión que dice que le llamaban como la leonera. Es decir, como que era un colegio gigante con niños. Yo no estaba acostumbrada a los hombres y como que entrar, pues yo no iba a estar ahí en una esquina, no, yo, la que despierta, que se la lleva la corriente, mija. Entonces, bueno, yo entré y yo me acuerdo que yo como que no le hacía caso a nadie, yo no hablaba con nadie, yo miraba feo, yo estaba en lo mío, me acuerdo como que tenía audífonos o algo así, como que yo no hablaba con nadie. Y eso fue como la primera semana o 2 semanas. Y resulta que mi papá conocía, como mi papá es profesor y conocía a gente del colegio, entonces antes de ir al colegio, es que me da pena la más luce, pues me presentó como al rector y a una profe, y esa profe no me daba clase a mí, pero pues yo la conocía y entonces yo en los descansos me iba a sentar con la profe, o sea, y la profe era lo máximo, la señora Martica era lo máximo y yo la amaba y era o sea, era muy buena, no era como aburrido y la odio, no, es que de verdad la pasaba bien, pero pues obviamente no era lo más ¿sí me entiendes? No era pues como el modus operandi para tú entrar a las esferas de popularidad del colegio, no era sentarse con la profe en el descanso, yo lo hacía. Entonces, tiempo después, también algo que me acuerdo que me dio muy duro fue porque yo entré y esa primera semana yo cumplí años en el viernes, porque claro, o sea, yo cumplía en enero. Y para mí eso fue lo peor, no va a estar con mis amigas, qué pesadilla. Entonces, yo pues así mirando mal a todo el mundo y me acuerdo que había una niña que hoy en día es mi mejor amiga, que la amo mucho, 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 con toda la nobleza, yo no sé, como tan linda, va y me entrega una chocolatina y me dice, ay, mira, feliz cumpleaños. Y yo dije, ¿y esta vida cómo sabe que es mi cumpleaños? Yo nunca supe bien, pues, como que cómo fue la historia, alguien se dio cuenta que era mi cumpleaños, y así lentamente como que empecé a hablar con más gente, y yo ahí dije, pues la gente acá no está mal. Ahora, sí me acuerdo que durante ese tiempo, pues todo el mundo era como súper guiso. Pero no solamente en el CAS, en el colegio público, también en el colegio privado, o sea, en todos los colegios, pero era como que así, para los que solamente escuchan, cuando uno se hace como el copete para un lado y se ponía un moño en una esquina, flogger, bueno, todas esas bodas bobas. Yo no era así porque era muy crespa y no me daba, pero mucha gente de ese colegio sí, entonces yo decía, ay, no, lo peor. Entonces, bueno, poco a poco yo me fui adaptando y empecé a hacer amigos y lo empecé a pasar muy chévere. La verdad que muy chévere, me empezó a gustar mucho, pero sí que definitivamente para mí fue una burbuja que explotó y empecé a ver realidades del mundo que pues para mí eran muy ajenas. Realidades como que entraban al colegio y a uno lo requisaba la policía y yo decía, pero ¿por qué me están requisando? O sea, ¿qué puede haber acá? Todos somos niños, pues pensaba yo. Luego me di cuenta, años después, me di cuenta que uno de mis compañeritos con los que me llevaba súper bien era el expendedor de droga, vendía la droga y lo echaron del colegio. Entraban cuchillos, bueno, era una realidad heavy. Simultáneamente, me acuerdo que creo que fue esa semana, o yo no sé si yo, mi mente creó estos recuerdos, porque a veces como que los recuerdos traicionan y como que le cuentan narrativas a uno que uno mismo se quiere creer, pero, o sea, esto sí pasó, no me lo estoy creyendo, pero no sé qué tan pronto en la entrada del colegio fue, hubo un problema porque, y esto fue la única vez que pasó, pero imagínense mi miedo, que en ese sector de Armenia estaban como peleando mucho pandillas y que no era un sector mal, la verdad era un barrio normal. Yo creo que el barrio donde yo vivía era peor, pero en ese tiempo ya me había pasado, pequeño detalle, me había pasado al centro de Armenia. Entonces hubo como que una pelea de pandillas afuera del colegio y el colegio era muy grande, o sea, tenía muchos espacios como, sí, como edificios así separados, pero todo tenía una reja por fuera y para cuando empezó a llegar la policía, pues los pandilleros empezaron a tirar los cuchillos y machetes adentro del colegio porque si a ti te pillan y no tienes nada, pues seguramente no te pueden, sí, no te van a poder coger porque no tienen evidencia ni que no tienes un arma blanca ni nada, entonces los tiraban adentro del colegio porque pues obviamente en el colegio no los iban a coger. Todo esto pasó simultáneamente en que tocaron el timbre a las 6:30 de la tarde, ya estaba como oscuro, todo el mundo iba saliendo y simultáneamente iban lloviendo machetes y yo dije, Dios mío, llegó mi hora, me van a matar, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este lugar? Yo pensaba en mi mamá porque yo sabía que mi mamá me recogía y que si iba a estar afuera y yo, puta, si esto está pasando adentro, ¿qué está pasando afuera? O sea, un estrés, los profesores corriendo, entrando los niños, porque obviamente si les pasaba algo, o sea, desastre total. Pero entonces todo esto en mi proceso de, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿en qué me metí? Terrible, terrible, pero a largo plazo
ese colegio a mí me dio, yo siento que personalidad, me hizo quien soy, me permitió como salir esa burbuja de privilegio y ver las realidades del mundo y ver que pues yo era quien era y que podía ser chistosa y cómo eran los niños, porque pues yo rara vez había como hablado mucho con niños y que yo no sé si esto es de Armenia, si era de ese tiempo en particular, pero en mi salón los niños eran súper tocones, o sea, como que todo el mundo se abrazaba, nos daban besos, pero no mal, o sea, no era como, ay, no, nos gustamos, no, cero, o sea, como que nos daban besos, nos saludamos todos besos, todo el rato nos abrazaban, y para mí eso era raro, o sea, como diferente, yo no sé, no, era nuevo. Entonces a mí me gustó mucho en ese colegio y simultáneamente empecé a desarrollar otras habilidades que siento que me hacen lo que soy hoy, como la oratoria. Yo era la niña ONU, modelo de las Naciones Unidas, yo era la niña que hacía las ponencias, que iba a hacer todos estos eventos en el que representaba el colegio con ponencias, esa era yo. Pero eso yo nunca pensé haberlo hecho en Capuchinas. Me acuerdo que sí hice una ponencia, me acuerdo que era de los falsos positivos, te quiero Uribe, en el colegio en Capuchinas, pero eso fue todo y como que no estaba muy cómoda. Y luego cuando me fui al otro colegio, me acuerdo que fui a los colegios más pupis de Armenia, pues los bilingües y todo, como a presentar ponencias, me sentía súper cómoda, me iba súper bien. Y fue eso que después llevó a que yo escogiera derecho como una carrera. Digamos que durante este final del colegio también empezó a surgir en mí la necesidad pues de pensar qué va a hacer con mi vida y no es que yo particularmente me encantara derecho, sino que pues tenía las habilidades de hablar en público, de sí, la oratoria que llaman, entonces pues esa era como mi go-to, porque no, yo nunca he sido una persona que tiene un talento, o sea, hay gente que es muy buena en cosas, en algo particular, Reina, yo soy buena en todo, yo siento que yo no soy buena, o sea, yo siempre he dicho que yo no soy inteligente, sino que yo soy muy aplicada, o sea, yo me siento y yo le estudio el tema que quiera y lo saco, pero yo es que mágicamente me siento en examen y me va bien. No, yo tengo que ponerle esfuerzo. Entonces, pienso yo que de ahí salió esa idea de estudiar derecho. Ahora, durante este tiempo, y también de pronto me vuelvo un poquito porque cuando estaba como en sextico, sexto, séptimo, octavo, fue que descubrí a Justin Bieber, que ahí yo estaba en el colegio privado y pues ahí cambió mi vida, otra de las cosas que cambiaron mi vida fue Justin Bieber, pues yo me río, pero es que de verdad, o sea, yo lo conocí, yo me enamoré, yo soñé, pero aprendí inglés, empecé a aprender inglés, mi papá vio que yo estaba como aprendiendo las canciones y me metió a un instituto de inglés, al Colombo Americano en ese tiempo, y cuando entonces yo empecé en el otro colegio, yo ya estaba aprendiendo inglés en las noches. Y luego me acuerdo que saqué 100 puntos de 100 en el ICFES en inglés, porque ya me sentía muy confiada en el nivel de inglés. Cuando yo empecé a aprender esto de inglés, conocí a YMCA, que es también conocido en Colombia más como ACJ, que es una organización mundial de voluntariado, y yo empecé a hacer voluntariado con el objetivo, escúchame esto, o sea, yo no era que, pues, ay, amo el voluntariado, no. Yo empecé a hacer voluntariado con el objetivo de salir de Colombia a campamentos de verano. O sea, yo quería ir a vivir esas experiencias de campamento, pero para uno poder hacer eso, la organización le pedía que hiciera horas de voluntariado. Entonces yo empecé a hacer voluntariado simultáneamente como cuando me empecé a graduar y ahí fue que empecé a conocer más gente, empecé como a abrir esos estándares de vida. Y también me acuerdo que a finales del colegio, muy a final, tipo la segunda mitad de 11, me quedé sin amigas. Tengo que hacer un podcast como de amores y desamores entre amigas, no por tripa, cero. O sea, no fue que peleáramos por tripa, como que hubo una pelea entre amigas, yo me quedé sola, pero para mí eso, yo empecé a conocer artísima gente, luego empecé a practicar baloncesto, bueno, antes, durante, no sé, y conocí más gente, los hombres, ahí sí tuve cuento con manes, pues, entonces como que se me empezó a abrir el mundo, pues para mí fue como que, ¿qué? Esto es la vida, o sea, hay gente, gente grande, gente más pequeña, o sea, ahí empecé a crecer. Me gradué y empecé la universidad y yo apliqué a dos universidades. La UTP, que es la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira de Armenia queda como a 40, 50, bueno, una hora, minutos, una hora, y también era para derecho porque pues estaba muy de moda y todo el mundo se quería ir de la casa y estudiar fuera, pero pues para mí eso no era una opción, o sea, en mi casa eso no era una opción porque obviamente eso es carísimo, hay que pagar el apartamento, hay que pagar la comida, mejor dicho, o sea, no, no era una opción, pero Pereira, pues hay mucha gente en Armenia que estudia en Pereira y que coge bus todos los días. Yo me presenté y no pasé.
y pues obviamente uno siempre tiene la opción, el backup, y mi backup era que la UTP es una universidad privada y mi backup era una universidad. ¿Ve? La UTP es una universidad pública y mi backup era una universidad privada. Terminé entrando a la universidad privada, la Gran Colombia, en Armenia. Y a mí me da risa hoy en día porque yo sé que mi papá me cambió de colegio para que no le saliera tan caro, pero eso solo aplica si uno entra a universidad pública. O sea que igual si me hubiera quedado en Capuchinas, le salía igual de caro porque la universidad privada era re cara. Entonces me da risa que todo eso que en mi mente pues yo sufrí, que hoy en día agradezco muchísimo, pues digamos que fue para nada porque terminé estudiando en la universidad privada, porque en Armenia, en la universidad pública de Armenia, que es la Universidad del Quindío, no hay derecho. Entonces continué y empecé la carrera. Los primeros 2 semestres estudié pues normal, como una niña de casa, de 9 a, bueno, no, 8 a 2 más o menos. Bueno, eso es como normalmente la carrera en Derecho en Armenia, pero luego empecé a trabajar y me pasé a la noche en el tercer semestre y estudiaba de 6 a 10 y trabajaba como dependiente judicial. Entonces, en derecho siento que es común, no voy a decir que es muy, muy normal porque mucha gente no lo hace, sobre todo en las carreras, en la carrera de la mañana, pues en la jornada de la mañana. Pero la gente más grande sí tiende a trabajar como dependiente judicial, que es esta idea de una persona que asiste a un abogado para redactar y ayudarle a hacer, sí, todas las diligencias que el abogado pues no puede o no quiere hacer. Yo inicialmente empecé a trabajar con una abogada que era muy linda, muy, muy mamá, y me llevaba, pues me ha ayudado mucho, aprendí muchísimo, y la oficina era en la casa, entonces era muy chistoso porque yo escuchaba cómo le pegaba a los hijos, o sea, era como que, entonces fue muy interesante y aprendí muchísimo. Y simultáneamente yo como que jugaba con todo eso, con los campamentos y el voluntariado. Yo hacía voluntariado todos los sábados, sagrado para mí, y a veces hacía muchas reuniones y cosas por la tarde. Y mi voluntariado, ya digamos que a este punto cuando estaba en la universidad, yo empecé a liderar los programas. O sea, yo coordinaba programas y habían otros voluntarios porque sí, en la organización en la que yo hacía voluntariado, en ese tiempo había como una jerarquía en donde pues si tú apenas empezabas no ibas a empezar a coordinar programas porque no conocías la organización, bla, bla, bla. Yo ya estaba coordinando programas y los dos programas que coordinaba era de enseñar inglés y uno fue en Montevideo Bajo y otro fue en Las Colinas, que son barrios heavies, esa es la verdad. Las Colinas en particular es un barrio muy pesado que en ese tiempo la policía no entraba y la organización ya llevaba mucho tiempo pues lentamente con líderes comunitarios, con el colegio, pues estableciendo pues como presencia y podíamos y nosotros nos íbamos todos en un taxi, nos dejaban la puerta del colegio, entrábamos al colegio, le enseñábamos inglés a niños chiqui, chiqui, chiquis y el taxi nos volvía a recoger, entramos al taxi y salíamos, o sea, no era que uno iba caminando por las colinas como si nada, no. Siempre íbamos con la camiseta y a mí nunca me pasó nada, o sea, nunca tuve un susto, yo normal. Y a veces como que se demoraban un poquito en abrirnos el colegio y pasaba gente normal. Siento que yo con la camiseta me sentía muy segura. Pero sí pasó a compañeritos pues de mi organización que pues como que una vez les tocó que hubo tiros afuera del colegio y bueno, cosas así. También realidades muy fuertes. Para mí el voluntariado me permitió crecer muchísimo porque, de nuevo, yo siento que dentro de todo yo vivía mucho privilegio y estos chiquis contaban y tenían unas historias demasiado heavy. Un chico en particular, me acuerdo, tenía 10 añitos, 8 años, no sé, y tenía puñaladas y me contaba que el papá le había apuñalado, o sea, unas cosas súper tristes, pero a mí eso me decía, pucha, hay que seguir, este niño va a poder, hay que yo no voy a faltar un sábado. Para mí era importantísimo. Yo no importaba que yo pueda tener parciales, lo que sea, y yo me organizaba para que a las 2 de la tarde, 2 a 4 yo estaba allá. Y simultáneamente entonces cuando pasé y todo este proceso de voluntariado, que me empecé a enamorar del voluntariado y ya no lo hacía solamente para ir a los campamentos, pero sí que fue a los campamentos, entonces yo trabajé y pedía permiso en el verano de Estados Unidos, en la universidad y en el trabajo para que me dejaran ir. Y creo que me dieron permiso una vez y ya luego la segunda no me dieron permiso y yo ya, buena suerte y me fui. Pero la primera vez en el campamento, fui a un campamento en Michigan, la pasé súper bien, fui muy feliz, como que solo tengo recuerdos de felicidad, me encantó el idioma, siento que pues hablar con nativos y todo, como que para mí fue, ¡fua! Yo ya soy experta, lo recuerdo con muchísimo amor, hice amistades preciosas, como que solo positivo.
sí me acuerdo que yo volví tarde, o sea, creo que me perdí 2 semanas de semestre, entonces yo llegaba a desatrasarme y todos los profesores ya lo llevaban mal en la mala uno, y yo les decía, no, mira, es que estaba haciendo un programa de intercambio, y decían, no, pero es que usted tiene prioridades, entonces, bueno, y yo siento que si yo me hubiera ido de la casa, hubiera estudiado en otra ciudad, yo no hubiera podido hacer todo eso, porque todo eso yo lo pude hacer por el apoyo de mis papás, y en particular mi mamá, que yo, o sea, ella me empacaba el almuercito, o muchas veces lo que hacíamos era que ella me llevaba al almuerzo y yo almorzaba con ella en el carro y volvía a entrar al trabajo. A veces me recogía a las 5 para alcanzar a estar en clase a las 6. Si no era porque ellos, o sea, si estaban ahí para apoyarme, yo no hubiera podido hacer todas esas cosas. El sábado muchas veces mi mamá, si algo no salía bien con el taxi, ella iba, estaba ahí conmigo y bueno, y nos recogía como a todos los muchachos que hacíamos voluntariado en el carro y nos devolvíamos. Ya luego cuando yo podía manejar, pues yo iba, pero fue mucho por el apoyo de mis papás y ese support network que yo tenía en ese momento. Cuando me fui de campamento y eh, volví al mismo trabajo, pero ya luego el siguiente verano quería hacer un programa de intercambio y era en Alemania y ya pues no me dejaron en el trabajo, entonces ahí renuncié, como les dije, y me fui al programa de intercambio, ahí aprendí un poquito de alemán, no voy a decir que mucho, pero sí tuvimos que estudiar antes y em, me fue muy bien, me gustó mucho, volví y conseguí trabajo en otra oficina de abogados con una abogada y esa abogada sí que era estricta, o sea, era muy buena, pero tenía una carga de trabajo, un volumen de trabajo increíble, manejaba administrativo y penal y aprendí muchísimo, ya yo ya estaba, tenía que estar como en quinto semestre, sexto semestre, entonces yo ya sabía más, ya iba yo en audiencias y representaba, entonces como que me sentía más abogada, ¿cierto? Como que ya más de veras, porque antes era como ir y llevar eh, memoriales y papeles, como que no era algo muy importante, pero en ese momento yo lo sentía muy importante. Pero para mí trabajar con esa abogada me abrió mucho los ojos a las realidades de la profesión y del gremio, y es que ella nos pedía, habíamos varias en la oficina y ella nos pedía que teníamos que ir arregladas, que teníamos que ir maquilladas, que las uñas tenían que estar muy bien presentadas y en lo posible pintadas, que el pelo tenía que estar organizado. Y pues yo, como yo me muestro mucho en TikTok, yo priorizo, antes de yo ir a maquillarme, a arreglarme, pero yo priorizo dormir o hacer comida o arreglar la casa. O sea, como que para mí nunca ha sido una prioridad arreglarme, porque no me gusta usar ese verbo porque no hay nada dañado. Yo no es que me tenga que arreglar usando maquillaje, no, yo sin maquillaje soy divina, con maquillaje soy divina y hay días que me nace maquillarme y lo hago y diva potra, pero no me gusta tener que, no me gusta que se me espere maquillaje y que si no estoy maquillada estoy desarreglada. Me parece que no es correcto. Con el pelo sufrí mucho también porque pues yo soy crespa y ahí tengo un podcast planeado que es como los rizos para mí son un statement político, porque el rizo, desde ya uno ve a alguien rizado y uno asume que está desarreglado. Y yo podía, por más que me peinara, para esa abogada yo estaba desarreglada, porque no tenía el pelo lacio. Durante toda mi vida, como desde los 15, 16, me hice la queratina porque no encajaban esos patrones de belleza colombianos en donde es la vieja con pelo largo, con pelo lacio, con tetas grandes, con culo grande, no tengo ni tetas, ni pelo, ni culo, o sea, no tengo nada, entonces no encajaba y mi forma de encajar era pues con el pelo. Ya digamos que empecé a salir de esa expectativa de encajar, pero durante ese tiempo con esa abogada me sentí que no quería, yo no quería esa realidad, yo no quería, eso no era lo que a mí me gustaba, yo no quería nunca estar en un gremio en el que si yo no tenía las uñas arregladas era una mala abogada, si yo no iba en tacones a una audiencia entonces no iba bien presentada, porque si yo estudiaba y si yo era muy buena, porque no podía ir en tenis. Entonces eso para mí abrió muchísimo mis ojos a lo que era el gremio. En ese momento yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía que nunca iba a volver a ejercer, pero digamos que en ese momento yo decía, uff, no sé cómo hacer porque estoy en contra de esa realidad. Luego quería irme otra vez de campamento y pues esa abogada sí me dijo que no, entonces yo dije, bueno, goodbye y eh, pues me fui. Ese segundo campamento era en Pensilvania. Todos estos campamentos son en Estados Unidos, bueno, obviamente menos el de Alemania.
Y ese campamento sí fue un campamento para aprender. Fue un campamento en el que me enfermé mucho de los ojos, una cosa rarísima. Voy a hacer video todo explicando con fotos porque es rarísimo, pero básicamente se me hincharon muchísimo los párpados, tuve como una reacción alérgica, nunca supimos bien a qué, aunque yo tengo mis teorías. em, Me dieron como si eran 20 nacidos abajo, 20 nacidos arriba, al final eso, pues con el sistema de salud de Estados Unidos, pues es una mierda, yo no tenía plata, yo igual tenía que trabajar porque si no, pues me decían que chao, que no me podían tener ahí, los medicamentos eran carísimos, era increíble, o sea, era increíble y fue un proceso para mí muy difícil, muy triste y ahí yo creo que dije, soy adulta y tengo que buscarme la vida porque pues yo nunca quise preocupar a mis papás, yo nunca quise llamar a mis papás llorando, yo no me quería devolver y perder toda esa plata, pero me costó mucho y lloré mucho y tomé mucho ibuprofeno y bueno, historia de otro día, ¿no? Pero pues para mí fue mucho de aprendizaje y de crecimiento personal. Para mí esa experiencia fue un antes y un después. Yo creo que yo llegué otra persona. Cuando volví a Colombia me tuvieron que operar porque seguía con unos quistes en los párpados arriba y abajo. Y fue muy peligroso incluso para el ojo y infecciones que tuve que podían llegar al torrente sanguíneo muy rápido. Pero bueno, digamos que ya cuando volví yo tenía muy claras mis prioridades y yo sabía que yo quería hacer un gap year, ¿no? Que le llaman, que es un año en el que uno está como que normalmente en Europa, es un concepto muy europeo, pero desde después del colegio, antes de empezar la universidad, usted se va de un gap year. Un gap es como un espacio, ¿no? Un año de un espacio. Entonces yo quería hacerlo inicialmente, pues después del colegio, obviamente mi papá dijo, cero, mijo, usted entra a estudiar, no pierde tiempo. Pero entonces cuando yo terminé la universidad, que ya 5 años de universidad, al ritmo en el que yo estaba trabajando y estudiando, de 7 de la mañana a 10 de la noche, era demasiado pesado y yo dije, no, yo me quiero ir y yo apliqué a el programa de voluntariado por un año en Irlanda del Norte con la misma organización que la organización con la que yo hoy en día sigo trabajando, eh, cuando estaba en el campamento en Pensilvania. Entonces yo desde el verano, yo tenía ojeado y yo dije, no, eso, allá yo voy a ir y yo voy a empezar en enero, yo termino materias y hago todo en diciembre y me voy. Y pues mi plan era como un año de nada de libros, nada de derecho, me separo un rato y ya vuelvo y empiezo, ¿cierto? Y ya adulta pues. Pero entonces yo tenía, bueno, yo ya había empezado mi opción de grado, porque eso sí que me parece como pesado en derecho, yo no sé cómo funcionan otras carreras, pero era pesado en el sentido que pues teníamos todas las materias normales, pero encima pues on top of, además de las materias teníamos que hacer preparatorios, que eran como unos exámenes en donde por rama del derecho te hacían un examen de todo, era oral o virtual. Obviamente yo me cagué y los hice virtuales porque era más fácil y yo tenía que terminar todo en diciembre, y la opción de grado que mucha gente se va por judicatura, que es como hacer prácticas en el juzgado, y pero eso era como 6, 8 meses, un año, y yo dije, no, yo no me voy a quedar un año más, o sea, 6 años es demasiado tiempo. Entonces yo hice un artículo científico y había que pues sustentarlo, bueno, todo ese cuento, y yo me acuerdo que la sustentación fue como a principios de diciembre o a finales de noviembre, y yo terminaba materias como el 15 o el 10, o sea, fue todo así, ta, 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 ta. Al final terminé preparatorios, terminé todo. El 12 de diciembre terminé materias y a finales de diciembre, como el 28, me fui. En febrero me gradué, pero mis papás fueron los que recibieron el diploma porque yo ya estaba en Irlanda. Y pues ya en marzo se fue toda la mierda. El COVID, pues, y ahí ya es otra historia de todo lo que pasó en mi vida en Irlanda. Yo creo que en conclusión, después de esta historia tan larga, yo creo que lo que yo pude alcanzar fue por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de mi familia, y pues por el apoyo, porque ellos me copiaban en mucho de lo que hacía, a pesar de que a veces fue como difícil. Por ahí a los 18 mi papá siempre me limitó mucho en las salidas, me cuidaba demasiado, y a los 18 yo ya tenía programas como de voluntariado con YMCA y me iba por todo Colombia a hacer cosas, programas de campamento y educación experiencial.
y había uno en Pasto y mi papá me dijo que no iba y yo ya tenía, y recién cumplía 18 y yo le dije no, sí voy y ahí me fui y bueno, eso también como que cambió mucho mi vida, pero dentro de todo mis papás me apoyaban muchísimo y yo siento que eso fue lo que me permitió estar donde estoy, ser lo que soy, por el apoyo que ellos tenían hacia mí y lo que había en ese momento. Entonces, dentro de todo, pues soy muy agradecida, soy muy privilegiada y muy afortunada por las oportunidades que he tenido pues en mi vida. Y hoy en día también sigo siendo muy feliz. Estoy solita en Irlanda, pero nunca solitaria, como alone but not lonely. Nunca, yo nunca he estado muy sola, siempre he tenido como un muy buen support network y lo sigo teniendo. Entonces, aquí en Irlanda sigo siendo muy feliz. Ese va a ser mi siguiente episodio, mi historia en Irlanda. Pero por ahora, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Para mí es muy meaningful, muy importante contar mi historia con tantos detalles. Espero que no te haya aburrido. Recuerda por favor compartir, darle like, suscribirte, todas esas cosas. Si quieres ver un poquito más de mí y como otra esfera de lo que soy, puedes irte a TikTok, que aparezco como Alejandra la Colombiana. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.